con 39 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros en esta primera emisión de Imagen Informativa de los domingos. Les recuerdo nuestras distintas plataformas multimedia. Estamos en el 90.5 de su señal de frecuencia modulada y a lo largo y ancho de la República Mexicana en las distintas repetidoras, en el 3.4 de señal abierta de televisión, Imagen Multicast, y en redes sociales, @imagen_mx, @excelsior, @Enrique Reporte. Oiga, el próximo 4 de marzo se conmemora el Día Mundial contra la Obesidad. Por este motivo es que vamos a platicar con el doctor Mijaíl Tapia. Él es especialista en obesidad sobre una problemática que se enfrenta a nivel mundial, pero particularmente en México. Tenemos un país desafortunadamente con amplia presencia de este padecimiento, la obesidad, que es causa de enfermedades como es el tema de la diabetes, pero bueno, ya nos lo explicará a detalle el doctor Tapia. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Enrique? Muy buenos días. Un saludo para el auditorio. Comentábamos que México, desafortunadamente, pues en las listas en las que no quisiéramos estar, ¿no? Hasta arriba, en temas de obesidad, temas de diabetes, doctor. Sí, es una tendencia creciente. Actualmente podemos decir que aproximadamente 7 de cada 10 mexicanos viven ya sea con sobrepeso u obesidad, y la tendencia, como comento, ha sido creciente desde hace algunos años. ¿Qué ocurre? ¿Hábitos, la propia alimentación o qué, esta vida sedentaria también a lo mejor? Sí, normalmente hablamos de un entorno obesogénico, es decir, sí, claro, tiene que ver nuestro medio ambiente, hablando de la movilidad. Obviamente, pues tenemos que andar mucho en carro, pasamos muchísimas horas en el transporte. La alimentación evidentemente es un punto que más o menos desde que hubo el Tratado de Libre Comercio empezó a haber el advenimiento de cada vez más alimentos ultraprocesados. Entonces es básicamente la conjunción de factores externos y factores internos, que sería pues el tema genético, que no es que estemos condicionados a la obesidad, pero ciertamente si llevamos una dieta alta en ultraprocesados, claramente tenemos una tendencia a desarrollar más fácilmente tanto sobrepeso como obesidad. Oiga, una pregunta. ¿Han funcionado esta política de gobierno en cuanto a salud, los famosos sellos en los productos? Muchas personas dicen, mire, este tiene 3 sellos, pero no es, o sea, no te detiene a no consumirlo, ¿no? O sea, nada más hacen el reconocimiento de que tiene 3 sellos, 4 sellos, un sello, pero no nos detenemos o no tomamos mayor conciencia. ¿Funcionan este tipo de políticas, doctor? Actualmente está justo generándose la evidencia. Aparentemente sí se ha visto un impacto en una reducción del consumo. Sin embargo, está generándose la evidencia de si esto además ayuda a personas, por ejemplo, personas con diabetes que estén ya consumiendo tal vez menos productos con los sellos de alto en azúcares. En general, el impacto que se ha visto es que es mejor que tal vez los sellos o las leyendas nutricionales que había previamente, que prácticamente casi nadie las entendía. Ahorita es mucho más claro simplemente tener un hexágono que te dice es alto en grasas, es alto en calorías, ese tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, sí, sin embargo, la evidencia aún está generándose como para determinar si funciona o no funciona, hablando de enfermedades crónicas. ¿Qué le decimos a todas las personas que ya tienen en este momento obesidad? ¿Cuáles son las recomendaciones que pues hay que hacerlo día con día? La recomendación más práctica que yo siempre les hago a los pacientes es reduce sensiblemente tu consumo de ultraprocesados. ¿Qué son los ultraprocesados? Todo aquello que compramos en un supermercado, hablando refrescos, panecitos, papas, cosas de ese estilo. Una gran cantidad de las personas consumen mucha parte de sus calorías de alimentos ultraprocesados. Entonces, al sustituirlos por otros alimentos que pueden ser proteínas, carbohidratos, frutas, verduras, pescado, frutos secos, esa sería una recomendación. Lo ideal, hablando de lo que tendría que suceder, es que fueran abordados por un equipo multidisciplinario en el cual hubiera nutriólogo, psicólogo y potencialmente pues también un médico, dependiendo del manejo de los pacientes, porque ciertamente no es una cosa como de échale ganas y con eso vas a bajar de peso. Uh -huh. Sí, no, claro, bueno, podríamos tener buenas intenciones, pero tenemos que aplicar también la medida esa que dice que hay que cerrar la boca cuando veamos alimentos ultraprocesados, ¿no? En algún momento, doctor, en un futuro, como humanidad, ¿podríamos tener una vacuna contra la obesidad, una vacuna contra la diabetes?
Pues quizá depende mucho de cómo vaya avanzando la medicina. Tenemos medicamentos inyectables contra la obesidad que funcionan relativamente bien, solamente que tenemos dos problemas aquí en México. Número uno, es caro. Son medicamentos que funcionan bien, pero la realidad es que para la gran mayoría de las personas, hablando del salario promedio en México, no es asequible. Esa es una. Y dos, que ese medicamento solamente funciona cuando se está consumiendo. Entonces, en ese sentido, podría ser como una vacuna que tú te pones cada cierto tiempo. Sin embargo, no es algo que estemos como desarrollando, que exista una vacuna propiamente contra la diabetes. Muy probablemente lo que vamos a lograr quizás es a través de modificación de las bacterias, de la microbiota intestinal o la flora intestinal, reducir el riesgo de presentar enfermedades metabólicas. Eso probablemente ocurra antes de que ya tengamos literalmente una vacuna contra todos los padecimientos. Hablamos de la obesidad en adultos, pero también un caso a preocuparnos, pues es también el crecimiento de la obesidad infantil, doctor. Sí, el crecimiento de la obesidad infantil nos habla de que ya tenemos no solamente niños con obesidad, que eso antes pues era 1 de cada 10 niños, ¿no? Sino que tenemos niños con enfermedades crónicas producto de la obesidad. Por ejemplo, niños con diabetes tipo 2, que hace algunas décadas era rarísimo, por no decir que casi no había ningún caso. Y esto nuevamente regresamos a lo mismo. Parece tener que ver con el propio entorno, pero claro. Los niños son un grupo, y los niños y adolescentes son un grupo que consumen muchísimos más ultraprocesados incluso que los adultos. Esto pues tiene que ver con el tiempo, tiene que ver quizás con la conveniencia, tiene que ver con que no hay otras opciones en las escuelas. Felizmente pues por ahí se está impulsando la política de que ya no haya ultraprocesados dentro de las escuelas. El único problema es que a lo mejor no lo hay en la escuela, pero el niño sale y afuera pues está la tienda llena de todo lo que hubiera querido comer durante el día. Un gran consejo para las personas que me estén escuchando que tengan hijos es no los acostumbren a comer ultraprocesados. ¿Por qué? Porque es difícil competir con los ultraprocesados desde la perspectiva de que son muy ricos, tienen características que no encontramos naturalmente en los alimentos, que esto se llama hiperpalatabilidad, es decir, son muy dulces, son muy salados, tienen colores, generan respuestas en nuestro cerebro que va a ser difícil que compitan con la fruta, con las verduras. Por lo tanto, lo ideal es consumirlos muy de vez en cuando o de plano, digo, no quiero ser tan riguroso, casi no consumirlos. Un mayor responsabilidad también, por supuesto, de nosotros como padres de familia, y este tipo de pláticas lo que buscamos es seguir haciendo conciencia sobre un tema que ahí está presente y seguiremos teniéndolo aquí en México y en el mundo, pero en la medida en que tengamos prevención, pues yo creo que puede ser parte de esta solución, doctor. Sí, claro, o sea, realmente tenemos que tener un enfoque mucho más agresivo. Es decir, no es solamente decirle a la persona, oye, tienes sobrepeso, oye, tienes obesidad. Vamos a hacer esto, este es el programa, este es a donde deberías de ir, estas son las soluciones. El problema es que la obesidad es una enfermedad multifactorial. No solamente depende de la alimentación, aunque casi siempre le echamos la culpa a la alimentación, depende también de otras cosas que van mucho más sobre las circunstancias materiales de las personas y que no es tan fácil modificar y decirle, oye, es que a lo mejor estuviste 4 horas en el transporte público y llegaste y pues lo único que tenías ahí eran unos tamales o era un alimento ultraprocesado. Luego, pues no vas a hacer ejercicio porque, claro, llegas a tu casa demolido después de 2 horas de estar en el tráfico y lo último que quieres probablemente es ponerte a hacer ejercicio. Y esto no tiene tanto que ver con la persona, sino tiene que ver con los entornos. Entonces, realmente es una labor titánica de la cual se requieren soluciones a muchos niveles. Una labor titánica, pero que se puede hacer y está en cada uno de nosotros como adultos, como padres de familia y inculcárselo a nuestros pequeños. Pues doctor Mijaíl Tapia, muchas gracias por estas palabras. No, muchísimas gracias por el espacio y pues esperemos que sí se comience a hacer conciencia porque es un tema que tenemos que abordar pronto porque si no nos va a alcanzar en el tema de salud pública y vamos a tener un gran problema. Pues ahí lo tienes, Día Mundial contra la Obesidad, el próximo 4 de marzo. Doctor, gracias, buen día, buen domingo, buen inicio de semana. Buen día igualmente, feliz inicio de semana. Hasta luego.